A continuación, el devocional del Ministerio 2022 después de Cristo de la Iglesia Ministerios Bíblicos Mundiales Riobamba. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Al amanecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Miedo. Es esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es ese sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Entonces, si nos encontramos en presencia de un peligro real, el miedo actuará positivamente, quitándonos del lugar riesgoso que atente contra nuestra integridad física. El miedo es normal. Lo anormal es cuando esa sensación es constante, negativa o enfermiza, trayendo una angustia permanente que evita que nos desarrollemos normalmente, incluso en nuestras actividades cotidianas. Ahora bien, nuestra sociedad actual provoca muchos miedos. Miedo a la falta de trabajo, a la delincuencia, a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a la guerra, miedo al hambre, miedo a la muerte. En la lectura bíblica de hoy nos encontramos con unos discípulos que se subieron en la barca sin Jesús. Estaba el día oscuro para ese momento, y además de aquello, el mar se levantaba con un gran viento que soplaba. Habían remado alrededor de 4 o 5 kilómetros, lo que hacía muy difícil volver pronto y ponerse a buen recaudo por sus propios medios. Algo acrecentó aún más su miedo. Fue que vieron a Jesús acercándose a la barca, confundiéndole con un fantasma. Mas Jesús les dijo: Yo soy, no temáis. Al saber que era su Señor, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mientras ellos estaban sin Jesús, el miedo fue intenso y con seguridad el tiempo se les hacía eterno. Cada detalle, tal como la oscuridad, la distancia, la tormenta, eran puntos negativos que disparaban su miedo a niveles desesperantes que les llevaban a imaginar lo peor. Pero cuando Jesús entró en la barca, todo el miedo de los discípulos desapareció. Nosotros también vamos a pasar por situaciones que nos causen miedo o temor intensos, pero de esa manera Dios obra en nuestras vidas para que le busquemos y confiemos más en Él. Dios busca que cada persona ponga su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él es suficiente para calmar las tormentas de la vida, librarnos del miedo y entregarnos su paz. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la palabra de Dios dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una vida libre de miedos no es el resultado de fuerza de voluntad, sino de la presencia de Cristo en su vida. Si esta meditación fue de bendición para ti, comparte a tus amigos y familiares. Si necesitas literatura cristiana, escribe a ministeriosbiblicosriobamba@gmail.com o búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia Ministerios Bíblicos Riobamba. Bendiciones.